un gusto estar acá. Hoy me toca a mí, así que vamos a tratar de, bueno, veo muchas caras y nombres de la casa. Ahora vamos a tratar de desarrollar la tercera parte de este capítulo de biomecánica con microimplantes. Yo voy a pasar ahora a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Un segundito. Después yo voy a sacar mi pantalla porque si no les tapo. Denme un segundo. A ver. ¿Lo ven bien? Perfecto. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, se ve re bien, Nay. Perfecto, sí. Excelente, excelente. Bueno, entonces, yo ahora voy a avanzar. Ustedes ya vieron con el doctor Javier al principio el anclaje con microimplantes en sentido anteroposterior. Después vieron con Regi todo lo que es la utilización de los microimplantes, pero en el plano vertical, ya sea para resolver mordidas cubiertas, para resolver mordidas abiertas. Entonces, también incluso para resolver quiebres del plano oclusal, que se acuerdan antes eran unos dolores de cabeza. Poder aplanar ese plano oclusal, valga la redundancia, y simetrizar la sonrisa. La verdad que era bastante complejo. Entonces, hoy contamos con este recurso que la verdad que es un antes y un después. Realmente es un antes y un después. Van a ver que cuando comiencen ustedes a utilizar este recurso, van ideando ustedes mismos distintos sistemas de fuerzas de acuerdo a lo que más les conviene, de acuerdo a lo que necesitan. Pueden usar los aparatos que quieran, reforzándose, como por ejemplo un péndulo. Antes era pensado decir, bueno, un péndulo no lo puedo poner en algunos casos que me faltaban 2 premolares porque iba a tener que, necesariamente se me iban a protruir los incisivos. Hoy sabemos que eso no ocurre. ¿Por qué? Porque podemos poner microimplantes en el botón para ayudar y evitar ese efecto secundario que tiene el botón contra la premaxila, protruyendo los incisivos. Entonces, es un antes y un después. Lo único que siempre nosotros les recalcamos, les insistimos, controlen las fuerzas. Porque, por un lado, ya es un golazo saber dónde los podemos colocar, de qué medidas, ¿sí? Cómo podemos hacer la tracción, pero tenemos que respetar la cantidad de fuerza. Ustedes vieron que para cada cosa nosotros les hemos estado especificando las fuerzas. Y plano vertical, como estamos viendo ahora en estas diapos, hasta que lleguemos a la parte de expansión ósea, realmente en lo vertical ustedes tienen que tener con extremo cuidado la cantidad de fuerzas. Mínima. Y también dentro de los múltiples recursos, fíjense, ¿se acuerdan lo que también les dijo lo último la doctora Regina, la Regi? Cómo ustedes pueden expandir unilateralmente, reforzando el lado correcto, anulando esa fuerza con un microimplante, que antes era impensado, renegábamos un montón. Ahora cumplimos con el objetivo de resolución transversal desde el comienzo del tratamiento. Pero bueno, ustedes estuvieron viendo la vez pasada hasta expansión unilateral y la utilización del microimplante para anclaje del lado correcto. Los microimplantes también en el plano transversal los usamos, por ejemplo, fíjense, para correr ese límite
en la fractura, en la expansión ósea del maxilar superior, cuando tenemos mordidas cruzadas óseas por culpa de un maxilar superior estrecho. Antes teníamos, ¿no es cierto?, que la edad para hacer una disyunción dentosoportada, entiéndase que el aparato va anclado en los molares. ¿Cuáles eran las edades límites? Como por ejemplo para poder hacer un disyuntor dentosoportado. ¿Cuáles eran esas edades? En la mujer, ¿cuál era el determinante? Y la menarca +2, no podíamos más de eso. Exacto, exacto. ¿Y en los varones? Y en los varones tenemos más, un poquito más, pero no más de los 16 años, estimo. Sí, podíamos incluso decir 18. 18 los varones para la disyunción, que bueno, como tiene un crecimiento más tardío, podíamos contar con que sí se iba a producir, pero además teníamos elementos auxiliares del diagnóstico, como por ejemplo las vértebras cervicales, en donde en este tipo de pacientes en edades límites, en cuanto al crecimiento, pero que sabíamos que teníamos la necesidad de disyundir, veíamos las vértebras cervicales y ante determinadas características de osificación de las mismas podíamos llegar a hacer. Pero, ¿qué pasa cuando aún estos elementos auxiliares nos dicen que ya el crecimiento terminó? Hoy tenemos un recurso para saber si todavía tenemos alguna posibilidad de hacer una disyunción, o sea, una expansión ósea, con la observación de la condil. Y enseguida les cuento un poquito, brevemente, el camino. Pero vamos a utilizar los microimplantes, es decir, el anclaje óseo, para hacer un MARPE, que un MARPE es la expansión rápida palatina asistida con microimplantes. Acá ven un tipo de tornillo, ahí ven los 4 microtornillos, y simplemente aquí tienen un agarre a las muelas, pero que no reciben fuerza esas muelas. Simplemente es como para orientar el aparato, ¿sí? Más nada, no es para recibir la fuerza. Entonces, ustedes recién dijeron perfectamente, en pacientes con crecimiento, ante la necesidad de expansión ósea, usamos un disyuntor dentosoportado. Pero en los pacientes que ya ese crecimiento supuestamente no nos ayuda, recurrimos a la utilización de microtornillos cuando la sutura así no lo permite. Hay todo un estudio al respecto, ¿sí? En donde se observan características de la sutura, y ahí podemos ver si esa sutura está todavía, la podemos visualizar en la Convin. Si la podemos visualizar, significa que por más que tenga 20, 30, 40, nosotros tenemos pacientes hasta de 48 años, que se los voy a mostrar enseguida, que se disyundió. Pero no lo ponemos porque sí, ponemos cuando las características de la sutura, lo que vemos, nos permite realmente colocar con este diseño anclado con microtornillos. Y tenemos los dento óseos soportados, que son estos, miren. Fíjense, tenemos acá, está soportado en el sector anterior por 2 tornillos, que la característica que tienen es que son bicorticales. Atraviesan la cortical palatina y atraviesan la cortical nasal. Ya les muestro con imágenes cómo queda. Y atrás está anclado en los molares. ¿Cuándo se ponen estos disyuntores híbridos que le llamamos? Cuando el paciente, digamos, es un paciente joven, un adulto joven, donde ya no podríamos hacer un disyuntor soportado a los dientes, pero tiene, por ejemplo, en la mujer, tuvo su menarca a los 12, bueno, tiene 15 años, ¿sí? 16, hacemos un disyuntor híbrido, ¿sí? En el varón tiene 19, tiene 20, 21, hacemos un disyuntor híbrido. También nos guiamos por estas imágenes de la Convin que le decía, para determinar si vamos a usar un disyuntor anclado con 2 microtornillos, miren distintos diseños, y fíjense en este otro diseño de la derecha. También pueden colocar en el aparato ganchos para máscara. Entonces imagínense un paciente que ustedes tenían atresia en maxilar, que ya decía, bueno, antes tenía que ir a cirugía, ahora ustedes pueden estimular transversalmente y en sentido anteroposterior ese maxilar. Porque acuérdense que las mismas suturas
que se desarticulan para hacer la disyunción son las mismas que hacen falta que se desarticulen para avanzar ese maxilar. Entonces, la verdad que nos corrió las edades totalmente para hacer la disyunción. Aquí pueden ver en estas imágenes la bicorticalidad. Miren, cortical palatina y la cortical nasal. ¿Sí? Sí o sí tienen que ser bicorticales. Para tomar la medida de estos microtornillos, se toma en la combin también, en las vistas sagitales de la combin, como para analizar realmente dónde. Y para que ustedes tengan una idea, porque de todo esto hay un estudio, un protocolo, estos microimplantes anteriores van a la altura de la tercera ruga palatina, ¿sí? Que es aproximadamente en la dirección de los primeros premolares. Y miren cómo se abre. Observemos este paciente, un paciente que fue tratado por una alumna en el curso de nivel avanzado. Entonces, observemos la sutura. Sí, estas imágenes vemos, fíjense, vemos toda la sutura a lo largo de los huesos maxilares y a lo largo de los huesos palatinos. Entonces, sabemos que si tiene algún punto de fusión, son pocos, porque la sutura la podemos visualizar. Lo que importa es no si empezó a tener algunos puntos de fusión, sino si todavía podemos visualizarla como para poder vencerla y fracturarla. Entonces, ¿qué se hace generalmente? ¿Qué hacemos? Bueno, cuando vemos que se puede hacer, tomamos impresiones de arrastre, confeccionamos el aparato, elegimos la longitud de los microimplantes, que usamos de diámetro 1.6, pero el largo va a estar supeditado a la medida en la combin, porque tenemos que medir no solamente, observemos acá, miren, tenemos que medir no solamente la cortical, la mucosa, el espesor de mucosa, tenemos que medir el espesor en una vista sagital de la combin, el espesor del hueso, le agregamos 1 o 2 milímetros para que sea bicortical, y además tenemos que medir la distancia desde este anillo de fijación a la mucosa palatina. Sumamos todas esas cosas y nos determina la longitud de mi microimplante. Entonces, observemos que una vez que ya lo tenemos hecho, elaborado en el laboratorio, viene nuestro paciente. Probamos que todo ande bien, lo sacamos. Y antes de cementar, le vamos a hacer microosteoperforaciones a lo largo de la sutura palatina. Ahí les muestro. ¿Para qué esas microperforaciones? Para lograr generar el RAP, que es el fenómeno de aceleración rápida, como para debilitar esa sutura y que ceda a nuestra acción expansiva. Se usa un fisio, por supuesto, para poder con irrigación, con solución fisiológica, usando estas fresas para hueso que tienen un tope. Si ese tope está desde la punta hacia el tope, son 5 milímetros, y les muestro en este mismo paciente cómo se van haciendo estas microperforaciones que se comienzan a partir del primer premolar, vienen en la sutura, se profundizan 5 milímetros y tiene una distancia, una perforación de otra de 3 milímetros aproximadamente. ¿Hasta dónde? Hasta el primer molar inclusive. Se hacen todas microperforaciones. Y fíjense cómo queda en el paladar. Obviamente que donde ustedes van a microperforar, primero van a ver anestesiado un chiquitito esa zona, que es muy poquito, porque la mucosa, que es lo que duele, y la parte periosto es muy pequeñita, entonces con apenas una gotita de anestesia ya está, y de paso ya marcan las zonas donde van a estar microperforando. Bien, entonces, después que microperforaron, cementan su disyuntor. Y una vez que lo cementaron, comienzan a colocar los microimplantes. Por supuesto, siempre tiene que ser con un fisio a baja velocidad y controlando el torque. Usamos 40 de velocidad y unos 25 de torque aproximadamente, que eso se programa en el fisio.
Vienen también algunos contraángulos que pueden usarlo a baja velocidad para poder colocar estos micros, y lo que sí tienen que comprar son estos aditamentos que encajen con la cabecita del micro que ustedes están poniendo. Por ejemplo, los Morelli, perfectamente ustedes pueden usarlo para colocar también este tipo de marpe. Miren, ¿ven cómo queda? ¿Sí? A ver, esperen que vuelva un poquitito para que ustedes puedan ver. Ven que justo entra todo en la mucosa, por supuesto, y las espiras están todas en el hueso, y les queda solo la cabecita a nivel del anillo de fijación del microtornillo. Después, si ustedes quieren, le pueden poner un poquitito de flow, apenas, si le parece que le va a molestar al paciente la lengua, y si no, lo dejan así. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ponen de un lado, del otro, y van ajustándolo. Y miren, ¿sí? El ansiado diastema. ¿Cómo es el protocolo que nosotros hacemos de disyunción en estos casos de uno híbrido? Hacemos 2/4 de vuelta por día, es decir, abrimos 0,5 por día. ¿Sí? Más o menos lleva el procedimiento activo 15 días aproximadamente. ¿Sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta que 6 meses es la contención, es decir, ustedes primero hacen la disyunción, cuando ya lograron la cantidad de disyunción requerida, lo fijan al tornillo y lo van a dejar 6 meses. No lo pueden sacar antes, porque no se va a haber formado el callo óseo y ahí sí recidiva. Ahí tenemos entonces el pre y ahí el post disyunción. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la oclusal pre, fíjense la falta de espacio grande, la sutura cerrada, y miren cómo se abre esa sutura. ¿Sí? Miren este otro paciente, un paciente que, si ustedes lo ven, es un paciente clase 3, por supuesto, que tiene una atresia maxilar, o sea, maxilar que está comprimido tanto transversalmente como en sentido anteroposterior. Por lo cual, fíjense que primero, miren esto, ¿no? Cómo la disyunción, este otro tipo de disyuntor, yo no sé si lo observan, que es de una marca brasilera que se llama P-Club, que es la ventaja que tiene, que fíjense que ya viene con el diseño aquí adelante, donde encajan perfectamente los microtornillos de esa marca, para que no queden como saliente la parte de la cabecita del micro. ¿Qué pasa? Miren esto, cuando disyunde, fíjense cómo avanza el punto A, y ya de tener, miren, esta mordida cruzada solo con la disyunción, miren lo que es. Entonces, realmente este procedimiento ayuda muchísimo, ¿sí? Per se, a el avance del punto A. Por supuesto que si le agregamos unos ganchos para máscara, todavía lo avanzaría mucho más. Miren acá. Ahí ven la bicorticalidad. Estas imágenes sagitales son las que nosotros tenemos que tener en cuenta para medir el espesor de mucosa, maxilar y que sea bicortical. Y lo medimos a la altura de los primeros premolares, que es donde va a ir colocados los microimplantes anteriores. Y otra cosa que siempre tienen que ustedes pedir en estos casos, en la Convin, que también se vean las pterigoides, porque fíjense ahí, para la magnitud de la apertura de esta sutura va a estar supeditada a cuánto se desarticularon las pterigoides, que eso lamentablemente nosotros no lo podemos saber, ¿sí? Pero sí lo podemos ver, aquí ven, como la solución de continuidad que se ve, como también se desarticularon esas pterigoides. Entonces tenemos antes y después de la disyunción. Y también tenemos los disyuntores que llamamos óseo soportado, o es el verdadero MARPE, porque es asistido, solamente soportado por 4 microimplantes. Esto es ya en pacientes de mayor edad,
por supuesto, cuando vemos en las suturas características, como que ya hay algunos puntos más de fusión, entonces necesitamos ir un poquito más atrás para estar más próximo al fulcrum, al centro de resistencia que tiene el maxilar, que son las pterigoides. Entonces, van 2 micros anteriores en la misma ubicación que para los híbridos, y 2 posteriores que van lo más posterior que podemos, que generalmente es distal de los primeros molares. ¿Ven? Miren, distintos diseños. Este es uno de Gumun, este es de Peclap, esto es otro que es Made in Argento, ¿sí? Y este es uno que usamos al comienzo, que no son micros bicorticales, son micros interradiculares. Pero, ¿qué pasaba? Esto, miren, impactaba mucho sobre la mucosa y producía grandes hipertrofias. Entonces ya no lo usamos más. La diferencia con el protocolo de activación de un disyuntor híbrido es que hacemos un cuarto de vuelta. Total, estamos soportados en el hueso. Un cuarto de vuelta, son 0,25 milímetros, hasta que se abre el diastema, que generalmente son a los 28 días. Cuando se abre el diastema, ahí sí podemos abrir 2 cuartos de vuelta hasta lograr la cantidad de expansión ósea que requeríamos. Que también hay todo un estudio previo para saber cuánto. Hacemos el índice maxilomandibular, de discrepancia maxilomandibular, que lo hacemos también en una combin y en modelos, tanto analógicos como digitalizados o con archivos STL. Miren esta paciente. Nosotros siempre nos reímos porque esta paciente también adulta, le pusimos la placa MARPE y ella directamente ya se presenta. Hola chicos, ¿cómo andan? La placa MARPE. Lo toma con humor porque miren esto, ¿no? Fíjense el grado de compresión que hay. Ahí vemos la sutura, fíjense, está toda la sutura. Aquí ya a nivel de los huesos palatinos ya no se visualiza tanto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que la osificación siempre empieza de atrás para adelante. Pero el hecho que no veamos muy bien la sutura aquí a nivel de los huesos palatinos no significa que no la podemos hacer. La podemos hacer, pero con 4 microtornillos y con microperforaciones, por supuesto. Miren lo que es esto. Miren el diastema. Aquí lo ven colocado, ¿sí? Y acá las especificaciones le pusimos microtornillos Peclap de 1,8 vienen de diámetro los Peclap, en lugar de 1,6 vienen de 1,8 para los MARPE, por 7 por 4, que es la cantidad de espiras, digamos la longitud de las espiras, y la cantidad de transmucoso, que es más liso. Bien, miren el diastema que se produce, realmente hacía honor a su apodo de la placa MARPE. Fíjense, miren en esta reconstrucción cómo se abre la sutura. Y díganme, ¿cómo ven la apertura de la sutura adelante y atrás? ¿Cómo la ven a esa apertura? ¿Cómo la ven? Normalmente, ¿cómo es la apertura cuando se hace la disyunción? ¿Es igual adelante que atrás, con un disyuntor común o dento soportado? Más adelante. Siempre es más adelante. Exacto, Cristian, exacto. Pero miren acá qué pasa cuando nos vamos más atrás para vencer ese punto de resistencia que es las pterigoides, cómo se abren casi es en paralelo. Muy, muy buena la apertura. Fíjense acá, otra imagen. Miren acá cómo se ve la apertura de esa sutura en una vista frontal. Y fíjense acá cómo observamos la apertura de la sutura. Miren esto, miren esa magnitud en una vista oclusal. Fíjense que es espectacular. Y ahí ven los 4 microtornillos. Entonces, muy importante, muy importante, cómo elijamos los micros, de qué longitud y dónde los coloquemos para que sean bicorticales y realmente
logremos el efecto que necesitamos. Y otra cosa importantísima, se hace la disyunción, pero miren, no cambia la posición, lo que se le llama el tipping o el torque molar, no cambia, porque nosotros nos hemos apoyado en el hueso. ¿Eh? Y así teníamos a la flaca Marpe inicial, y fíjense cuando se hace la disyunción. Ahora, claro, este diastema tan grande porque se separan los hemimaxilares y cada diente va con su hemimaxilar. Después, ¿qué hicimos? Miren, ella le molestaba mucho ese diastema. Hay que esperar a que se cierre, ¿sí? Pero era muy mucho. Entonces, ¿qué le hicimos? Le ayudamos. Fíjense, ¿qué le pusimos acá más cerca del centro de resistencia? Le pusimos 2 botoncitos de color del diente. Entonces, suavecito, lo fuimos aproximando como para ayudarle a el tip de esos incisivos. ¿A cuánto tiempo de la disyunción se puede empezar a cerrar el diastema? Esto más o menos lo empezamos a hacer, fíjense que estamos sobre arcos rectangulares, ¿sí? O sea, más o menos estamos ya a los cerca de 6 meses del empezado el tratamiento. ¿Está bien? Fíjense, tenemos todavía el tornillo, ¿sí? Y empezamos a hacer esa ayudita del cierre, que no es en todos los casos. En algunos casos no hace falta, pero en este caso que era tan grande, sí le fuimos ayudando. Pero está, miren, sobre arcos rectangulares, que también nos ayuda, ¿sí? Bien, en este momento está así, ya estamos en la etapa final. Miren lo que es, miren el ancho de ese maxilar. Entonces, así era cuando empezó, y así en este momento que ya estamos en los detalles de finalización. Miren la sonrisa, antes y después. Como de tener unos pasillos bucales gigantescos, miren lo que es ahora. ¿Sí? Y les muestro esta otra paciente, que les decía que es la paciente más Doctora, grande que tuvimos. Sí, sí, ella sigue con el disyuntor, está bien, no activo, pero ella no, sigue con el disyuntor o ya se no, lo no, saca. no. Ya ahora se lo sacamos. Le dejamos 6 meses mínimos, de 6. Cuando se cumplen los 6 meses, recién lo sacamos al disyuntor. ¿Sí? Bien, sí. Y en este momento no, ya está sin. Está solamente con la secuencia de arco, ahora terminando con algunos detalles de finalización, que es el asentamiento. Bueno, ¿Sí? bien, bien. Bárbaro, bárbaro, Pero gracias. si vos lo querés dejar más, no hay problema. Porque ¿qué deberíamos hacer nosotros para saber si realmente se fusionó, se hizo el callo? Deberíamos tomarle otra combin, pero no podés pedirle tantas combin. Entonces, ¿qué hacemos? Si vos, en lugar de 6 meses, la paciente no tiene problema y se lo deja 7, 8 meses, mejor, ¿eh? Bien, ¿Sí? sí. De hecho, en algunos pacientes le cortamos las patitas del disyuntor que van a las bandas y se lo dejamos solito ahí el aparato para que no moleste tanto, y se lo dejamos solo. Total, eso lo podemos dejar ahí sin más tiempo. Y por supuesto tenemos que cambiar las bandas por otras. ¿Está bien? O por tubos. ¿Sí? Claro, perfecto, perfecto, súper claro, gracias. Bueno, de Doc, nada. una consulta. Sí. Ustedes ahí colocaron el MARPE y después armaron. No te entendí, no te escuché bien. ¿Qué me dijiste? ¿Cuánto tiempo esperaron después de la activación del MARPE para armar con la ortodoncia fija? No, ahí nomás. ¿Por qué? Porque nosotros aprovechamos todo ese fenómeno de aceleración que se produce. Entonces, Y eso no hace falta, no. Mientras fijas el aparato, o sea, tenés la parte activa que no le pones brackets. En la parte activa, que generalmente es un mes. ¿Sí? bien, Porque recordad que se activa un cuartito por día. Un cuartito son sí, 0,25. Los diastemas generalmente se abren a los 7 milímetros, más o menos. Entonces, 7 milímetros de apertura del tornillo. Por lo cual, para lograr esos 7 milímetros son 28 días. ¿Sí? bien, Entonces, sí, nosotros calculamos, si es un paciente que había que disyundir 7 milímetros, a los 28 días se va a abrir el espacio. Si es un paciente que tenemos que disyundir 8,
milímetros, y bueno, ahí tendremos que colocar un tornillo de 9, abriremos 4, serían 4 días más, es decir, serían 32 días, se abrirían. Una vez que se abre el diastema y se logra la cantidad de expansión ósea que necesitamos, que ya hemos programado previamente, ahí fijas el tornillo y Sí. pones los brackets, Bien. ¿sí? Y el diastema interincisivo, o sea, por las mismas fibras transeptales no se cierra. Se van cerrando solas, salvo en estos casos ya Claro, adultos, que se abre sí, tanto que le tenemos que ayudar un poquito. ¿Pero cuándo? Cuando llegamos al arco rectangular de Nick. claro, eso. Y Eso era la duda. más o menos a los 6 meses de empezado el tratamiento. ¿Mm? Perfecto. Y Muchas bueno, gracias. ahí todavía tenés el tornillo. ¿Mm? Claro. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Bien, esta es la paciente que le decía, nuestra paciente, que bueno, realmente fue una satisfacción porque a pesar de tener 48 años, tenía las características de la sutura que nos permitió hacer la colocación de este aparato y con muy buenos resultados. Abajo tenía como una sobreexpansión también porque al tener el maxilar más chico, se acostumbran, vieron que tienen como una posición de lengua baja, hipotónica, bueno, que requirió bastante fonoaudiología de su parte. Entonces, bueno, hicimos todas las mediciones con la Convin para ver la disyunción necesaria. Hicimos las mediciones, miren acá, les estoy mostrando cómo se mide en la Convin, pero además tenemos que agregar la cantidad de milímetros que tiene el tornillo de fijación y la distancia del mismo a la mucosa. También hacemos a nivel posterior, que es a nivel de los primeros molares, para ya tener idea de dónde van a estar colocados los micros y qué longitudes vamos a utilizar. Se hace el aparato, en este caso se utilizó un P-Clap para 4 microtornillos, se lo probó, se le hizo las microperforaciones y aquí simplemente un videito como para mostrarles la colocación. Miren lo lento que vamos, muy lentos para la colocación de los microimplantes. ¿Y cómo se hace cuando ustedes ponen los microimplantes en un MARPE de 4? Como cuando ustedes tienen que rotar o cambiar las cubiertas de un auto. Yo no soy experta, pero los que sí la tienen clara, vieron que ponen, por ejemplo, el de adelante de la derecha en este caso, y el de atrás de la izquierda, y después al revés, ¿sí? Como para estabilizarlo más. Bueno, el que sabe cambiar cubierta la va a tener re clara. Y miren, esta es la estructura del aparato, fíjense cómo se orientaría con una soldadura en las bandas, pero solamente a los fines de poder colocarlo. Lo que soporta realmente la fuerza es estos tornillitos que se colocan a nivel del paladar bicorticales. ¿Sí? Miren, el diastema. Y algunos pacientes sienten realmente algunos como una molestia, otros sienten el ruido cuando se fractura el maxilar, realmente. Entonces nosotros ya les contamos posiblemente lo que pueden llegar a sentir. Pero esta paciente tan coqueta que no quería que se le viera el espacio, no quería esperar. Entonces, bueno, acá ya ven, fíjese el espacio logrado. Entonces, ¿qué hicimos? Miren, acá se ve a mano alzada, y se hizo la Convin lo mismo, a mano alzada le cerramos un poco ese espacio para que ella no se vea mal. No importa, después van a ver cómo lo íbamos desgastando y se iban juntando, pero no quería ella ni una décima de espacio. Y ustedes pueden visualizar perfectamente la apertura de esa sutura. ¿Sí? Ahí ven la bicorticalidad de los microimplantes, fundamental. Ahí ven la apertura de esa sutura. Miren lo que es. ¿Sí? Espectacular, 48 años. Y ella quería, por supuesto, como buena coqueta, brackets linguales. Que los brackets linguales
superior están ideales porque es una técnica netamente expansiva, pues como actúa desde adentro para afuera, el movimiento de expansión es como natural, que se da naturalmente. En estos casos es favorable. Y en inferior, bueno, se le colocaron los de zafiro. No le aconsejamos linguales porque ya tenía ella, por esa posición de la lengua tan baja y lo que le costaba la rehabilitación, imagínense lo que iba a hacer. Acá entonces pueden ver una secuencia oclusal cuando empieza, cuando le colocamos el disyuntor, cuando se hace la disyunción y cuando ya finalmente colocamos los brackets. Seguimos trabajando, fíjense en inferiores, miren cómo ya tenemos prácticamente un correcto engranaje, tanto anterior como posterior, miren esto, fíjense. Y entonces, así vamos llegando a la etapa final. Aquí tenemos la finalización, ¿sí? Que ella tenía que terminarse de hacer aquí, unas coronitas, porque tenía unas coronas provisorias. Y miren la sonrisa. Y observemos entonces, ¿sí? El cambio, esto es antes, después, fíjense al principio casi ni se reía, miren después. Entonces realmente es un procedimiento que vale la pena incursionar, ¿sí? Vamos a ver otros usos. ¿Puedo hacerle una consulta? Sí. Sí, bueno, seguramente que somos nosotros quienes indicamos el laboratorio que nos hace el expansor. ¿Marpe Sí. se llama? ¿Marpe? Sí, Marpe. Bien, la duda que yo tengo es cuando uno está con la Combin y Sí. puede ver lo que es más que nada el largo del microtornillo de ortodoncia, Sí, sí. y dónde va a ir ubicado. Uh-huh. Tengo una duda al momento de tener el modelo del paciente para indicarle Sí. al laboratorio dónde tendría que estar el ojal para yo después usarlo para No, atravesar. lo otro que podés hacer es trabajar con un laboratorio que sepa de la confección de Marpe. Entonces vos le envías, por ejemplo, nosotros tenemos también en nuestro laboratorio la posibilidad de que ustedes mandan los archivos, tanto de las imágenes de la Combin, pueden mandar archivos de los modelos escaneados si quieren, y si no, el modelo superior con la impresión de arrastre, ¿verdad? Con las bandas, y le piden al laboratorio que les especifique, que vea la Combin y dónde van a estar ubicados los micros y qué longitudes. Eso no hay problema, pero tiene que ser, repito, un laboratorio que tenga claro cómo hacer este diseño. ¿Está bien? Bien, bien, era esa mi duda. Listo, bárbaro, gracias. De nada. ¿No? Bien. Sí, Una pregunta, el tema sí. de las bandas solamente tiene que ver con el posicionamiento del disyuntor, ¿no? Exacto, para guiarlo. Ujú. Para que quede en el lugar que uno quiere que quede. Exacto. Entonces vos ponés el tornillo con los anillos de fijación donde tienen que ir, ¿sí? De acuerdo a lo que vos observaste en la Combin o lo que se observó en la Combin, y después se doblan las patitas de ese tornillo para poder soldar a las bandas, pero simplemente es como para guiar. O sea, vos vas con la banda así, lo guías, lo cementas, pero el que te soportas la fuerza, digamos, son los 4 microtornillos. ¿Mm? Perfecto, entonces el protocolo es poner bandas, hacer un arrastre Sí. y bueno, después ver si vas a utilizar la Combin con el STL. Claro, lo primero que tenés que hacer vos, si tenés un paciente adulto con una estrechez ósea, es ver si es factible pedir una Combin y ver si es factible la utilización, el poder hacer una disyunción, es decir, si se ve o no la sutura palatina. Sí, el diagnóstico. Porque si no se ve nada, si vos ves una sola masa, significa que no hay chances. Uh-huh. Digamos, dentro del gran porcentaje de pacientes adultos, hay un pequeño porcentaje, hay un 12%, ¿sí? Que podés hacerle sin problema disyunción porque
la sutura no está totalmente fusionada. Entonces, pero para poder saberlo tenés que pedir una combín. Bien. Y ya de paso, En ese caso siempre es con microosteoperforación. sí, siempre. Siempre, siempre debilitamos la sutura para que ceda a la acción. Sí, siempre. Perfecto. Y los tornillos Bien. son extraalveolares, ¿no? Los tornillos son los mismos que usamos de 1.6, Sí, pero con un excepto que sea transmucoso de más grande. nada más que más largo, los anteriores son más largos, los posteriores no, de 8. Y el transmucoso es Generalmente, largo. depende. Pero los posteriores, como el hueso es más delgadito atrás, los posteriores son de menor longitud, por Sí. supuesto. ¿Eh? Ujú. Perfecto. ¿Y qué tipo de cabeza sugiere para...? No hay problema, Para pero eso si vos, por mismo. ejemplo, si usas los Morelli, que son muy versátiles, Sí. bueno, puedes usar perfectamente los Morelli, pero tenés que buscar la longitud que te haga falta de acuerdo a la medición del hueso, la mucosa en el sector anterior, más que nada. ¿Lo que sería ¿Mm? mucosa se lo deja al transmucoso o es roscado entero, digamos, el tornillo? No, lo que vos haces es, la longitud, ¿te acordás que está dada desde el anillo, el anillito Sí, que separa sí, la sí. cabeza del resto, desde el anillo a la punta del micro? Sí. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que esa longitud, ¿sí?, sea la que está el anillo de fijación, ¿no es cierto?, desde el anillo de fijación hacia el hueso. Entonces la cabecita sola, ¿sí?, te queda fuera del anillo. O sea que si tiene más perfil transmucoso, pero sabemos que por lo menos tiene 4 o 5 de rosca, que sabemos que en una retención pues te hace falta sí o sí que tenga por lo menos 2 o 3 milímetros iniciales de rosca son para la cortical y unos 3 milímetros más para dentro de la esponjosa. ¿Se acuerdan que hablamos? Entonces, puede ser que tenga un poquito más de perfil transmucoso, no hay problema, mientras que tengas la cantidad de espiras necesarias dentro del hueso y la cortical. Por eso la forma de medir más fácil, ¿sí?, es en el Morelli, vos no tenés distintos perfiles transmucosos, no tenés el mismo. ¿Vos me entendés? Entonces no hay problema. Lo importante es que sea la longitud suficiente como para que ingrese y te pase las 2 corticales. ¿Sí? Gracias. Ujú. De nada. Doc, yo Bien. tengo, pobre, le estábamos matando a preguntas. No hay Eh, problema. Tengo una duda, si usted puede repetir, de todas maneras sé que las clases quedan grabadas, ¿puede repetir de vuelta las edades ideales para la disyunción? O sea, por ejemplo, en edad más joven, tengo entendido por lo que Sí. dijo, el 12% del porcentaje en edad adulta tienen posibilidades de ver para hacer la disyunción, diría yo. Pero en edad más joven, ¿ya? Básicamente vos tenés como 3 tipos, lo podríamos clasificar así. Tenés 3 tipos de disyuntores, ¿sí?, y que van a Sí. estar relacionadas la colocación de los mismos a las edades. Si tienen o no crecimiento. Una es el dento soportado, es un disyuntor que va anclado a los dientes, McNamara, Hyrax, ¿sí?, lo que ustedes ya conocen, o Sí. soldado, bandas, o con superficies acrílicas. ¿Hasta cuánto podés usar un disyuntor así? Mientras el paciente tenga crecimiento. ¿Qué significa esto? Mujeres, menarca más 2 años, varón hasta los 18. Bien. ¿Sí? Sí. Ahora, si ya pasaron estos límites, 2 años más de esos límites, ¿sí?, más o menos, vamos a poder utilizar un disyuntor mixto, híbrido, ¿sí? Bien. Que es usando 2 microimplantes anteriores bicorticales y en la parte posterior anclado en los molares. Bien, perfecto. Está. Sí, Pero sí. siempre debilitando la sutura, en ese caso ya. Y Vale. si ya es más de ese tiempo que les digo, o sea, hasta el crecimiento, 2 años más de crecimiento híbrido, y después de ese tiempo ya le ponemos con 4 microtornillos.
Perfecto. Bárbaro. Perfecto. Nada, otra cosita, tanto en los híbridos como en los óseos, o sea, en el MARPE Sí. propiamente dicho, siempre tengo que hacer las microperforaciones en la... Siempre, siempre. Perfecto, sí, sí. Y no se olviden que para eso necesitarían comprar esas fresas para hueso, y algunas ya vienen con el topecito a 5 milímetros. Y si no, ponen un tope de endodoncia, ¿sí? Para ver, de Muy profundizar bien. 5, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Y esa fresa, Doc, también Morelli podemos conseguirlo, o sea, con esa marca? No. Morelli no tiene. Morelli tiene lanza, que es para perforar las corticales, pero para otro tipo de micros, no para esto. Pero pueden comprar, si ustedes hacen implantes o si trabajan con algún implantólogo, que les indique una fresa para hueso, que las perforaciones son de 2 milímetros más o menos, la fresa tiene de diámetro 2 milímetros, para que tengan una idea más o menos. Bien, bárbaro, bárbaro. Y se hacen, acuérdense, cada 3 milímetros a partir de la tercera rúa, que es a la altura del primer premolar, hacia atrás, inclusive el primer molar, se hacen cada 3 milímetros las perforaciones, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y profundizan hasta el tope, que son los 5 milímetros que ustedes determinaron, ¿sí? ¿Estamos? Sí, bien, bien. Sí, perfecto, muy bien. Genial. Eso realmente es un antes y un después, ¿eh? Es fabulosa esa técnica, muy linda. Bien, vamos a ver otros usos con los microimplantes. Enderezamientos molares. ¿Quién no tiene segundos molares para enderezar? ¿Quién no tiene caninos difíciles para traccionar? Y en casos de agenesias, ¿cómo hacemos también? Muchas veces para manejar el cierre o la apertura de espacios sin morir en el intento. Entonces, con los microimplantes ya van a ver que realmente cuando ustedes sepan de dónde usarlo, qué biomecánica usar, realmente les facilita su tiempo y van a disfrutar más todavía de esta hermosa especialidad. Entonces, cuando hablamos de enderezamiento molar, decimos que vamos a dividirla a su vez en dos. Enderezamiento molar mesiodistal, que puede ser con movimiento solo coronario o con movimiento radicular también. Y vamos a ver, en segundo lugar, enderezamiento molar transversal, es decir, cuando tenemos que modificar el torque, ya sea por una mordida cruzada vestibular en tijera o también una mordida cruzada lingual. ¿Vieron cuando los molares inferiores están sumamente acostados, con un torque muy negativo? ¿Cómo hacemos para ayudarle? No sé si a ustedes les pasa, pero nosotros cada vez más nos llegan pacientes que tienen segundos molares impactados, ¿sí? Tenemos algunas limitaciones para verticalizarlos a cualquier molar, digamos. Necesitamos ver, primero, qué soporte óseo tenemos, ¿sí? Si tienen dislaceraciones radiculares. Y, por supuesto, si hay terceros molares incluidos. Muchas veces, ¿qué hacemos? Pedimos la extracción del tercer molar, liberamos, o sea, se le coloca en ese momento algún elemento, se le adhiere al segundo molar, y se lo tracciona, por supuesto, se lo trata de colocar algún microimplante, que ya vamos a ver, en este caso conviene colocarlos por distal, como para empezar a desimpactar ese segundo molar. Importante. Para poder verticalizar estos molares, enderezarlos, la fuerza aproximadamente de 100 gramos, porque tenemos mayor superficie radicular. ¿Sí? 100 gramos. O sea que tienen que siempre aprender a medir y a respetar la calidad de la fuerza. Lo ideal siempre es una tracción horizontal, directa desde el micro al molar, por vestibular,
y palatino-lingual, simultáneamente, porque si ustedes solo traccionan muchas veces desde vestibular, lo van a rotar, o desde lingual, se va a rotar. Entonces muchas veces lo tenemos que traccionar de ambas caras libres, tanto vestibular como lingual. En el plano sagital se da el enderezamiento molar por movimiento adistal de la corona. En realidad, claro, la raíz está donde debe estar, es el movimiento coronario hacia distal que tenemos que obtener. En el plano vertical, además, debemos controlar. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos el molar así y lo verticalizamos, ¿qué va a pasar? Se va a extruir. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Lo necesitamos o no? Pues si no lo necesitamos, tenemos que controlar esa extrusión relativa ante el efecto de enderezamiento del molar. Y en el plano transversal se debe controlar la rotación del molar, ¿sí? Entonces, por supuesto que tenemos que controlar simultáneamente la tracción desde vestibular y desde lingual. Miren acá. Observemos. Este es un aditamento que nos ayuda a lingualizar y a intruir los segundos molares. Miren cómo es. Ponemos un microimplante. Muchas veces se acuerdan que no se podía poner el microimplante entre 6 y 7. Ponemos el microimplante entre 6 y 5. Vamos a anclar con un aditamento que va doblado, sigue con acero de 0,8, va como doblado aquí, fíjense, en la cajuela palatina, como si fuera el extremo de un arco transpalatino. ¿Sí? Y ven que se extiende hacia atrás de la cajuela. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a ese molar. Entonces, por un lado, fíjense, le hacemos este aditamento para traerlo primero al molar, a este 7, que fue el paso anterior de la foto que están viendo. Después se le pudo colocar, ¿sí? Acá, otro micro, y pudimos seguir controlando verticalmente. Pero si no, con este aditamento ustedes perfectamente pueden contrarrestar una mordida en tijera. Veamos otra forma. Miren esto. No se le pudo poner, en este caso, fíjense que no le pudimos poner todavía un microimplante. ¿Qué hacen primero para traccionarlo? En lugar de hacer este aditamento que les decía, primero le pueden poner un arco transpalatino que el extremo pasa por la cajuela, lo extienden hacia atrás, ¿sí? Lo extienden hacia atrás y después, cuando lo extendieron hacia atrás, con un hilo elástico van traccionando esos molares que están en tijera hacia adentro. Una vez que los tienen ya más en la línea del arco, le ponen ya un microimplante que lo pueden poner entre medio de las dos muelas o lo pueden poner como, por ejemplo, ya les muestro, bueno, ya les muestro en otro caso, enseguida, lo ponen en el paladar para terminar de hacer el control de ese molar. Ahora miren esto. Puedo enderezar el molar en sentido mesiodistal, ¿sí? Ubicando el microimplante en una posición distal. ¿Sí? ¿Cómo? Miren este esquema. Tenemos esto que es muy común, se pierde el primer molar, vamos a poner un micro distal y vamos con un elemento elástico a traccionar desde mesial de ese molar inclinado hacia distal para hacer este efecto. ¿Sí? Entonces, importante, la colocación del microtornillo en el área retromolar va a permitir perfectamente enderezar un molar, pero tiene que estar por debajo del plano oclusal. Miren aquí en esta foto. Miren acá. Este molar estaba mesio inclinado. Entonces, ¿qué se le hizo? Se le puso un micro distal y para que no se rote ese molar, fíjense, se le puso
Primero, este botón soldado a la banda por mesial para ir enderezándolo como el esquema. Pero además después se usó el tubo vestibular y este aditamento lingual para ir guiándolo hacia distal sin que se nos rote. Miren aquí cómo se logra, entonces ya ahí se lo fijo, se logró la verticalización del molar, para después rehabilitar con un implante mesial. Vamos a ver, por ejemplo, miren acá, en este otro caso. Ahí, lo mismo, ponemos el micro, traccionamos, derrotamos, micro, traccionamos, verticalizamos. Fíjense acá cómo queda, esta imagen radiográfica cómo queda en micro. Miren, botón, el elástico y la tracción. Este micro tiene que estar por debajo del plano oclusal para que verticalice sin que extruya. ¿Sí? Miren esta otra paciente, por ejemplo. Acá, una paciente que en este caso usó un Social Six lingual y con microimplante fuimos verticalizando el molar. Este es otro caso similar. Si vemos este esquemita, ¿sí? Siempre lo podemos colocar. Entonces, siempre que podamos, microimplante distal, ¿de cuánto es la longitud de ese micro? ¿Se acuerdan cuando vimos al comienzo de cuánto sería esa longitud? ¿De cuánto les parece en esa zona? De 10. Muy bien, Leonardo, de 10. Perfecto. Bien. ¿Ven? Miren este otro caso. Así, muchísimo se nos presenta. Se saca el tercero. ¿Qué pasa? Muchos nos dicen, ¿en el mismo acto que se saca el tercero, se libera el segundo, se pone el micro? La respuesta es, y depende dónde haya estado ubicado en sentido vestíbulo lingual el tercero. Si nos quedó hueso o no por vestibular. Porque si no quedó hueso, tendremos que esperar unos 2, 3 meses, que para eso vamos sacando una periapical, a ver si ya tenemos hueso, como para colocar el microimplante. Si no, no se puede. ¿Sí? Miren acá. En este caso, por ejemplo, se sacó el tercero y se pudo poner el micro allí por distal. ¿Y acá qué pasó? Fíjense, cuando se colocó el primero, miren lo que pasó. Se fracturó. Pero mientras esté en hueso, como son de titanio, no hay problema, puede quedar perfectamente. No se le hace el intento de sacarlo, romper hueso, no, se lo deja. Mientras esté en hueso, repito, como son de titanio, se osintegran y no pasa nada. ¿Está claro? Distinto es si se les va el tejido blando, obviamente ahí sí o sí lo tienen que sacar. Bien. Miremos. Entonces, en este caso, como se fue traccionando, ya después se le pudo poner la aparatología y fíjense cómo ya ese molar está en su lugar. ¿Sí? Que sin la ayuda realmente de los microimplantes es muy, muy difícil. Miren acá también cómo pueden hacer. ¿Qué les suena esta tracción? ¿Qué les suena? ¿Qué es esto? Esta tracción así. Ligadura. Una retroligadura activa. Vieron que tienen que conjugar distintas técnicas. Fíjense, acá está el micro, entonces le pusimos el tubo y directamente con una retroactiva que va dentro del tubito lo fuimos enderezando. Miren acá, otro caso. Acá primero le quedó este botón de cuando estaba, y es donde se pudo poner para verticalizarlo. ¿Sí? Aquí en el espejito pueden ir viendo y después cómo se lo sigue traccionando hasta que se logra la verticalización. En este caso, como se pudo poner por oclusal, fíjense que se enderezó bien, bastante bien, sin rotarse. Miren acá. Fíjense en el espejito cómo se va traccionando, ¿ven? Doc, le hago una preguntita. El microtornillo siempre Sí. obviamente por distal y en lo posible por vestibular, nunca por Sí. lingual, ¿cierto? La inserción, digamos. A ver, si vos, por ejemplo, tuvieses
que no sería para enderezar un molar. Suponte que no tenés los molares, ni 6 ni 7, no tenés los molares. Y tenés que ayudarte con algún anclaje posterior para, por ejemplo, distalizar los premolares, y no se puede poner implante. Entonces ahí sí le podés poner un micro en el reborde, perpendicular al reborde. ¿Sí? Bien, bien, bien. Pero si vos lo pones para verticalizar los molares, generalmente son en la zona retromolar o tenés que tratar de poner un micro de un buccal shelf, que son más gruesos, también en la rama, digamos, por la parte externa, pero con un colgajo previo. Esos son un poquito más complejos, ¿no? Cuando Bien. no hay otra forma y necesitas sí o sí tener un vector distal de tracción. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, por distal sí o sí a nivel de la zona externa. ¿Está bien? Sí, sí, súper claro, gracias. De nada. Doc, Sí. una pregunta. Estos Sí. micros se colocan con el contraángulo, ¿verdad? No necesariamente, ¿no? Lo puedes poner, si te da el ángulo de ingreso, lo puedes poner manualmente, con el driver manual, con el destornillador manual. Todo Bien, depende gracias. del ingreso, porque a veces, viste, a veces lo pones así, a nivel, bien, a nivel de la rama externo, ahí no habría problema, pero a veces lo tenés que poner con esta angulación así externo, pero tratar de verticalizarlo un poquitito y ahí no te da por la comisura, entonces lo pones con el micro, el fisio. Muchas gracias. De nada. Mira este caso. Doc, Inicial. serían extrarradiculares, digamos, lo que se usarían, no extrarradiculares. No necesariamente. Podés usar un inter de 1.6 de diámetro y de 10 de largo, Bien. o podés usar un extrarradicular de 2 milímetros de diámetro y de 10 de largo, por ejemplo. ¿Sí? Bien, bárbaro, buenísimo, buenísimo. Y miren acá, terceros, segundos de los dos lados retenidos. Fíjense, por supuesto se sacó los terceros de ese impacto y miren cómo van quedando. Acá falta un poquito más de cambiar el tubo, pero miren esto. Antes era impensado esto. Realmente los beneficios que nos ha traído los micros. Miren este otro caso, también pusimos el micro distal, verticalizamos el molar y una vez que lo tuvimos verticalizado, fíjense que lo llevamos desde vestibular y desde lingual para que no se nos rote. Una vez que se verticalizó, ¿qué hicimos? Un arco con un bypass, porque sabemos que si el arquito lo dejamos recto acá, va a tener una gran deflexión y se va a romper. ¿Sí? Entonces le hacemos este doblez a fondo de surco para que sea más confortable para el paciente y no corramos el riesgo que se rompa el arco o se salga. Y a la vez mantiene bien el molar, como si fuera el extremo de un utilitario, así. Bien, pero también podemos colocar microimplantes con una ubicación mesial. Por ejemplo. Doc, disculpe, antes que pase a ese tema, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. En el caso de los 7 superiores, ¿no se podría colocar por distal o sí? ¿O ahí usamos un extra radicular? Mira, se puede poner a nivel de la tuberosidad. Por ejemplo, la vez pasada nos pasó un caso que no tenía por supuesto no tenés que tener el tercer molar, obviamente, y sabiendo que la gran desventaja que tiene la tuberosidad es la porosidad, por el gran trabeculado que tiene con la baja retención, ¿no? Pero en ese caso, ¿qué hicimos? Pusimos un microimplante, mire, yo les hago el dibujo. Teníamos acá un 7, para cómo había perdido el 6, había mesializado un poco el 7, no tenía el 8, entonces no nos quedó la otra. Y acá encima tenía un defecto óseo que no se podía poner un micro allí. Entonces, le pusimos un micro aquí con el fisio, por supuesto, en la tuberosidad. Pero ¿saben acá? Si ponen un micro, tiene que ser con el fisio primero y tiene que ser largo, de 10
de 12, ¿sí? O de 14 milímetros. Bien largo. ¿Para qué? Para compensar el efecto que tiene la baja densidad del hueso. ¿Se comprende? Sí, Doc. Y sería lo mismo también fuera de la oclusión, digamos. Claro, exacto. Pero cuando vos lo colocas bien, te queda el anillito del micro al ras de la encía, de la mucosa, ¿va? Y no te joroba en la oclusión, para nada. Muchas gracias. De nada. Bien, vamos a ver ahora cuando a veces no se puede poner por distal y podemos utilizar la mecánica de enderezamiento del molar usando cantilevers o rompefuerzas y un microimplante mesial. Por ejemplo, este molar así, mesio inclinado, podríamos construir un cantilever en un El Giloy. Por lo general usamos el Giloy, que es cromo cobalto, de 17 por 25, y le hacemos un ganchito para que entonces, cuando lo enhebramos en el microimplante, atrás lo verticaliza. Es como un rompefuerza, ¿sí? Entonces volvemos, está así, antes de colocarlo, lo enhebramos y endereza el molar. Eso está muy bueno porque no dependemos de algún otro elemento para la verticalización de esto. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos el micro aquí mesial, que se pudo poner acá, y aquí este es un rompefuerza, ven que se le hace un loop, algún rulito, pero es a los fines nada más que la fuerza sea menor. Miren acá, ¿ven? Son seccionales, mecánicas seccionadas o de cantilever. Pueden usar un TMA también si quieren, como en este caso, 17 por 25. Entonces, miren, ponemos el micro. Con un arco flexible vamos a ir a buscar a ese segundo molar. Pero a su vez, ayudamos con un cantilever a el microimplante. Entonces, si nosotros pusiésemos solamente el arquito flexible o con memoria de forma, queriendo buscar este se va a tipear o se va a intruir por distal. Entonces, lo que nosotros hacemos es permitir que el arco vestibular nos guíe, ¿sí? Nos guíe a este molar y el cantilever sea ese rompefuerzas que se apoya en el micro y que nos va a direccionar en definitiva hacia atrás ese molar impactado. Esa sería una forma. ¿Está bien? Miren acá, otra forma. Acá le falta, ¿sí? Un premolar, entonces se puso un micro perpendicular ahí al reborde. Siempre la única precaución es que tiene que tener dónde está el mentoniano y dónde está el dentario, ¿no? Y le hacen ustedes con pedacitos de alambre de Giloy de 17 por 25, desde distal, fíjense, lo enhebramos, necesitamos un tubo doble, ¿no? Enhebramos desde distal, bajamos y le hacemos un ganchito. ¿Para qué? Para poder traccionar desde ese gancho al microimplante. Y fíjense que lo estamos haciendo desde vestibular, ¿ven? Y desde lingual. Aquí se pueden ver que la elástica sigue ese lingual. Y tenemos el arco vestibular como guía, que es de nitinol. Tiene memoria de forma. O también pueden hacer lo que decimos un anclaje indirecto. Recién hicimos un anclaje directo. Ahora un anclaje indirecto. ¿Qué significa? Ponemos el micro, vamos a anclar el premolar con un seccional adherido al premolar, vamos a anclar el micro, y luego, fíjense, vamos a colocar, por un lado, fíjense, el arco vestibular con memoria de forma. Y por otro lado el cantilever, que la diferencia, yo no sé si alcanzan a ver, acá está medio tenue, miren, es así, tiene este resorte, porque como es un alambre rígido, se le da disminución de la fuerza, y tiene un ganchito. Entonces,
Este seccional, a diferencia del anterior, se coloca en el arco vestibular. Pero claro, si nosotros estamos tranquilos de que se va a apoyar en este arco, porque va a estar soportado por este anclaje indirecto al microimplante del premolar. ¿Se comprende cómo es esta otra variante? ¿Chicos? Yo más o menos, Doc. Repito. Sí, La anterior, ¿la entendieron? sí, la anterior sí, esta está un poquito más. Bueno, vamos a la anterior. Vamos a esta. Anclaje indirecto del premolar. ¿Sí? Con un alambrecito, fijamos al micro y lo adherimos aquí por gingival al diente. Acá. Lo vamos a adherir acá. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí. Bien. Después, ¿qué se hizo? Lo mismo que el anterior, un arco con memoria de forma. ¿Para qué? Para ayudar a guiar el enderezamiento semolar. Pero el que comanda la dirección de esa rotación hacia distal, verticalizando el molar, es un cantilever, que se los dibujo ahora en verde, que ustedes cuando lo colocan, chicos, lo colocan en el tubo auxiliar y tiene un rulito, es así, y un ganchito, que es un ganchito que esta parte, chicos, acá se los hago que no tengo mouse. Esta parte es perpendicular a esta. ¿Para qué? Para que lo puedan enganchar en el arco. Entonces, con el Giloy 17×25, lo hacen, vienen así del molar, le hacen un rulito, vienen así, y después le hacen un gancho como para adentro, lo doblan como para adentro, perpendicular este gancho a la sección del alambre que ustedes tenían del seccional. Entonces, fíjense qué pasa cuando coloco este gancho en el alambre. ¿Ven? Me endereza el molar. Esto es un alambre que es rígido, que lo puedo calzar en el arco porque tengo ese rulito que me deja ligeramente flexionar. Entonces vuelvo. Micro, pongo un seccional acá, lo adhiero, pongo un arco con memoria de forma y hago con una varillita de 17×25 un rulito y un gancho, ¿sí? ¿Para qué? Para colocarlo y engancharlo en el arco y así permitir la verticalización de ese molar. Muy bien, ahora sí lo entendí. ¿Lo Gracias. comprendieron? Perfecto, Doc. Le hago una preguntita. La pinza, para hacer ese rulito, ¿cuál sugiere? El tweet para ansas, Estoy para listo. con la partecita más chiquitita. Bien. ¿Mm? Bien. Pero la condición es que usen un tubo doble, ya sea un tubo adherido o una banda de primer molar. Tienen que usar sí o sí un tubo doble para todas estas cosas. ¿Está bien? Sí. Sí, claro. Bien. Vamos a ver ahora transversalmente. Miren esto. ¿No les ha pasado que los segundos molares están reacostados y que la cúspide palatina del superior ocluye en vestibular del inferior? Perdón. Perfecto. No, ahí me auxilió el Regi y me trajo un café. Bien. ¿No les pasó esto? Que tengan los segundos molares recaídos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Bueno, le pueden colocar un micro interradicular ahí. ¿Sí? ¿De cuánto? De 8. De 1.6, de 8, entre medio de los dos dientes. Y después le adhieren al molar por oclusal y le pueden adherir también por lingual 2 botones y lo traccionan hacia el micro.
Y cuando puedan, le van a colocar recién un tubo. Ahora no le puedo colocar nada. Si cuando muerde, muerde acá arriba. ¿Comprenden? Sí, ¿y cómo hago con la oclusión ahí en ese caso? O sea, si me lo permite, digo para que Le no me... levantás un poquito, si te joroba, le Ajá. levantás en la cúspide palatina de los primeros molares, mira, le haces así. La cúspide palatina, mira, la cúspide palatina de los primeros molares, esto es vestibular, esto es palatino, le grabás y le pones el orto blue, ¿viste el ionómero azul? Sí. Ah, claro, le pongo ahí. Acá un poquito. Le pones, mira, que le Claro, para que agregues no contacte. un milímetro nada más, un milímetro nada más, ya está. Con eso va a tocar en el 6, te ayuda a controlar la cúspide palatina y desocluir un poquito para que éste haga Claro, este movimiento. ¿Sí? sí. Si no consiguen el orto blue, agarran y el composite del sector posterior lo mezclan un poquito con papel articular azul, que se les tiña ligeramente, para después poder sacarlo bien, ¿sí? Porque Sí, como sí. graban, tienen que grabar ahí. Y después No, tienen que... yo suelo usar a veces barrera gingival, los que vienen para el blanqueamiento, la jeringuita, pero lo que tengo por ahí es que al tiempo o se gastan o se despegan para levantar la mordida, para hacer lo que usted está contando. Ese Orto Blue no lo he usado nunca, el ionómero Blue no lo he Sí, usado. ¿Qué tal? ¿Es mejor que las barreras gingivales? Sí, debe andar sí, mejor. sí, es Ah, más resistente. Sí, ahí. Bueno, sí, está ideal, de hecho, está ideal para todo lo que son los levantes, ¿no? Y soportan las presiones. bárbaro, buen dato, ¿eh? Sí, está buenísimo. Y miren esto. Miren lo que es ese molar. Totalmente vestibulizado. Entonces, fíjense, miren lo que hicimos. Acá, no pudimos poner, cuando está tan en tijera no se puede poner un micro entre 6 y 7. Lo ponemos mesial del 6. Fijamos el 6. ¿Sí? Y miren acá, este micro es un micro que tiene, usamos un micro que tiene como una slot, ¿sí? Para que ustedes puedan poner este seccional de alambre en ese slot y se le puso después flow. La otra es que si usan un Morelli, el Morelli vieron que tiene la cabecita, pero acá tiene un agujero. Bueno, que lo pongan de forma tal que el agujero les quede en este sentido para que puedan enhebrar este seccional en el agujerito y fijar esta barrita que le hacen ustedes un loop para que les sirva de ayuda para lingualizar el molar. ¿Comprenden? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿de cuánto es esto? Acuérdense que el tornillito, el huequito este, le permite hasta alambres de 0,32, que más o menos es un 0,8. ¿Sí? Así que cuando ustedes pueden usar perfectamente una sección rectangular de 17 por 25 que les va a entrar perfecto en ese orificio. Entonces, moraleja, todos los pedacitos de alambre que les sobren, no los tiren, que van a, miren todos los usos que pueden darle, ¿no? Bien, y miren cómo queda, fíjense. Obviamente que se le hicieron otras cosas, pero lo más difícil acá era la mordida en tijera y es lo primero que tenemos que resolver. Y en este Miren caso se antes, puso en el superior el micro por palatino y en inferior el micro por vestibular. en este caso vos fíjate que en el inferior no estaba, mira, era todo lo desbordante, lo superior, fíjate que el inferior, bien, que en otros casos sí tenemos que poner los dos, ¿eh? En este Bien, caso bien. pusimos superior, ¿está bien? Depende. Si vemos que el inferior está volcado, también le ponemos el inferior. Bueno, miren acá. En el paladar, muchas veces tenemos que poner uno en el rafe. Generalmente lo ponemos yuxtapuesto
desde el RAFE, digamos, hasta 3 milímetros hacia un lado o hasta 3 milímetros hacia el otro, por lo que tiene mejor, mejor hueso, ¿no? Fíjense, y podemos usar un solo micro para intruir, por ejemplo, 2 molares a la vez o los 4 molares a la vez. ¿De cuánto es este micro? Pueden usar uno de 6, uno de 8, ¿sí? Total, si es de 8 va a ser bicortical seguro y va a tener buena retención. Ni que hablar cuando tienen estos torus así, ¿no? Pero, ¿qué tienen que tener la precaución? ¿Cómo lo ligan, chicos? ¿Sí? ¿Cómo lo ligan? Entonces, fíjense, ustedes tienen que ver cuánto es la cantidad de fuerza para intruir estos molares, cuánto estirarían la gomita, el elástico, hasta el micro de un lado, y cuánto hasta el otro. Entonces después digo, son tantos anillitos de este lado, tantos anillitos del otro, voy a cortar una tira que me sume todos esos anillitos más uno, que va a ser el del medio, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? En el del medio, en el anillo del medio, antes de poner, supongamos que están todos los anillitos, así, todo. Entonces, en el del medio, le paso un alambre de ligar. Ese alambre lo voy a pasar por el agujerito del micro y lo ato y escondo el chicote, porque si no se le va a salir. ¿Por qué? Porque el micro está más alto que el botón. Entonces, cuando usted pone esta gomita, de acá, ¡zuc!, se le sale. Entonces, sí o sí, un tip para poder usar esto, que es fantástico, porque lo único que no es tan bueno para el paciente a veces que se acostumbre, que si tiene un paladar muy profundo, esto queda molesto un poco al principio para la lengua. Pero bueno, ustedes le hacen ver los beneficios que es un solo micro, ¿sí? Que se aguante un poquitito en un solo micro, se ahorra 1 o 2, porque a veces hay que poner más de 1, si no es en el paladar, en el RAFE justo, y ustedes entonces lo utilizan de esta forma, ¿sí? Ese tip. La tira completa y en el del medio le pasan un alambre y lo enhebran dentro del orificio del microimplante. ¿Está claro eso? Sí, ahí en la foto está así, está ligado así. Sí, pero no se nota ahí, ¿ven? Porque este es Sí, sí, transparente. claro, claro. Bien. Y ustedes lo tienen que esconder. Miren acá, este caso. ¿Qué pasó? Se le puso de los 2 lados así, entre medio de los molares. Pero a veces fracasan estos. ¿Y saben por qué fracasa? Porque la densidad del hueso acá es menor. Ustedes lo pueden haber colocado perfecto, pero el hueso es menos denso y se sale. No en todos, pero en algunos pacientes ocurre. Entonces, bueno, tuvimos que ponerle de este otro lado, había que seguir, se le puso yuxtapuesto a la sutura, ¿ven? Acá se le pudieron poner 2. Miren esto también, qué bueno. Ustedes pueden usar un solo micro, intruir de a 2 molares. Si no tuviera antagonista, que esto se los mostró Regi la vez pasada, ustedes le ponen una barra acá, ¿se acuerdan? Si no tienen el antagonista, lo cementan y lo intruyen desde vestibular y palatino con 2 micros y una banda elástica de un lado al otro, como una cincha suben. Pero si tiene, como en este caso, antagonista, entonces le ponen una barrita y no quieren poner banda. No quiero poner bandas y por otro lado, al paciente le puedo resolver de esta manera, con un seccional también, lo adapto a las convexidades de las caras palatinas, lo adhiero, ¿sí? Y después le hago un lazo.
en este espacio interdentario hacia el microimplante. Y por vestibular voy desde los tubos, ¿sí?, al micro, eso no hay problema. Pero el tema es por palatino para no tener que ponerle o dos botones, ¿sí?, o ponerle bandas con las cajuelas para poder traccionar, tener un elemento de tracción. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Bueno, esto también es muy común. Y fíjense, en este caso, se va desde vestibular hacia el microimplante cuando ustedes además quieren hacer esto. ¿Sí? Entonces pueden traccionar perfectamente de vestibular hacia el micro. Para que puedan hacer esto, obviamente que no tienen que tener antagonistas, ¿sí? Porque si no, te lo muerde y lo corta. Bien. Entonces, hasta acá, ¿me siguen? ¿Cómo podemos hacer para ir controlando en el plano transversal estos molares? Que antes, ¿qué teníamos que poner cuando teníamos tijera? Bueno, poníamos un péndulo, poníamos, no sé, alguna gomita criss-cross, pero la gomita criss-cross es relativo la solución, no es para mordidas cruzadas íntegras. Entonces, ustedes se fijan, el superior está hacia afuera, hacia palatino, y el inferior hacia vestibular, hacia lingual, perdón, y bueno, van a tener que poner un micro por palatino para traccionar el molar. ¿Dónde? Entre 6 y 7 sí se puede, pero la mayoría no se puede por la posición del 7. Entonces, o ponemos un micro en el RAFE, o ponemos un micro mesial del 6, y desde ese micro nos extendemos hacia atrás para poder lingualizar ese molar. Y en inferior ponemos uno interradicular y nos agarramos desde adentro, ¿sí?, hacia vestibular, o desde el tubo hacia vestibular, hacia el micro, para enderezarlo. Eso es lo más simple, con un interradicular. También pueden poner un extraradicular, pero poner un extraradicular solamente para verticalizarlo es como mucho. Con un inter lo pueden resolver perfectamente. Uno de 1.6 y de 8 milímetros de largo. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver ahora tracción de caninos retenidos. Miren, muchas veces pasa que los caninos tienen antecedentes, como en este caso, esta paciente era la tercera vez que se le hacía la liberación del canino. Entonces, ustedes no quieren arriesgarse a traccionar directamente desde el micro hacia el arco, porque se les puede generar un bowing y una mordida abierta acá. Entonces, lo que hacen, y más cuando está por vestibular y están haciendo una posición ectópica, póngale un micro en la arcada inferior y le hacen usar gomitas, y en todo momento, hasta que ese canino baje, usa la gomita. ¿Está claro? Miren este otro caso. Miren acá. A esta paciente también, era una clase 2, desviación de la línea media superior hacia la izquierda, pero ¿qué? Íbamos a pedir la extracción de este premo si ese canino no bajaba. No, entonces primero se le volvió a hacer la liberación, se lo traccionó con elásticos intermaxilares hacia el micro, y cuando recién bajó se le hizo la extracción del premolar y se siguió guiando con elásticos intermaxilares ese canino, por más de que íbamos con un resorte de nitinol. ¿Sí? Miren acá, por palatino. Sí, lo pueden hacer, pueden poner un micropalatino, generalmente es más distal, y traccionan hacia el micro. O, por ejemplo, fíjense en esta paciente, retención de los dos caninos superiores. Miren, ¿ven? Se le hizo la liberación, estaban por palatino. Miren, y se los traccionó primero con cantilevers hacia los micros. ¿Cómo es este cantilever? Viene así, chicos. Es también con un alambrecito del Giloy que se mete en el tubito
en el agujerito del micro, y que tiene, fíjense, un resortecito para rompefuerza, y después tiene otro loop, pero nada más que para agarrar con un hilo elástico hacia el chicote del canino liberado. Entonces, ¿qué hace? Esto se lo dobla, ¿ven como tiene acá? Se lo dobla hacia la lengua, para que entonces cuando se lo ligue, hace esto y lo baja. ¿Se comprende cómo es? Miren, vamos a ver una diapo más. Miren cómo los bajo. ¿Ven cómo van apareciendo? Entonces, ustedes tienen que entender algo, que cuando los caninos están retenidos por palatino, y cuanto más medial estén, lo tengo que sacar, desvincular del sector anterior, sacarlo de la zona de penal, sacarlos, y primero descenderlos. ¿Cuánto? Los desciendo por lo menos 2/3 de la corona, y recién cuando los descendí, ahí los voy a llevar hacia la línea del arco. Antes no me preocupo. ¿Está claro? Entonces, ahí lo pueden hacer directamente con los micros. ¿Sí? No usando, por ejemplo, otro sistema desde vestibular hacia palatino, como un cantilever. Estos son cantilever directamente a los micros. Y se le puso flow después para sujetar mejor el extremo del cantilever. Miren, así estaban inicialmente, ¿lo ven? Miren esta posición. ¿Sí? Miren. El derecho y el izquierdo. Bien. Esta es otra paciente. Miren, a veces no todo es color de rosa, y cuanto los caninos están más verticalmente en relación a las raíces, son más dolorosas, digamos, las preocupaciones de uno en desvincular. Miren lo que pasó. Tenía los 2 caninos retenidos, este canino, todo bien, en la línea del arco, todo. Y este, nada. Miren el Bowie. ¿Qué pasó con ese canino? Miren esto. Estaba tan vertical que bajó, y bajó entre medio del central y del lateral. Que no vamos a poder poner a llevar esto al lugar del canino, no. Lo dejamos en transposición. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos llevando despacito esa corona, suavecito, hacia atrás, que la raíz ya estaba distalizada, porque el canino estaba ahí arriba, y con la ayuda de microimplantes, miren lo que tuvimos que hacer. Pusimos un micro acá, le hicimos un rompefuerza, este es un bypass, con un ganchito para que pudiera usar una goma, ¿sí? Fíjense acá, para que ustedes se den una idea. Miren, por un lado tenemos el arco de acero, 17 por 25, que saltea la zona del canino. Por otro lado, un arco flexible vestibular que va al chicote, lo hicimos pasar por el chicote, y le colocamos, le enhebramos, esto es un tubo con un hook que va enhebrado en ese arco flexible que le estoy dibujando de verde. ¿Por qué ese tubo con el hook? Para que entonces la tracción de ese canino hacia vestibular y hacia oclusal es la gomita que vincula el canino a través del arco con ese ganchito traccionando hacia el micro. ¿Se comprende cómo es? Sí, sí. Sí. Bien. Y ahí también nos sirve el micro, porque si no se nos haría un Bowie impresionante. Miren cómo está. Ya el canino está acá, y ahora está bien en boca, pero es para mostrarle cómo seguimos usando los micros. Seguimos con doble arco para ubicar ese canino, y el resto lo estamos soportando con gomitas, elásticos hacia los micros. ¿Sí? Bien. Doc, Y tengo una consulta ahí, el tema de las gomitas intermaxilares. Sí. ¿Qué onda recomienda ahí, más o menos? ¿Cuál puede recomendar? Mira, las gomitas que nosotros usamos en estos casos que estamos traccionando son, dependiendo de la longitud, de 1/8 medianas. Ah, bien.
Pero, hemos tenido casos que tuvimos que luxar los caninos, tenían una semianquilosis. Entonces se lo liberó, se lo trató de traccionar, pasaron 8 meses, no pasó nada, 1 año no pasaba nada, entonces se lo volvió a intervenir y el cirujano lo luxó. ¿Qué le hace? Con el forceps le hace un ligero movimiento, ¿sí?, a ese canino, es como que lo gira levemente cuando siente que tiene ese movimiento, que venció esos puntitos de anquilosis, allí rebate el colgajo y ahí sí usamos gomas heavy. Una bien. tracción fuerte, porque en ese caso nosotros tenemos 14 días para trabajar con fuerzas rápidas, aprovechando el fenómeno de aceleración generado por ese movimiento de la luxación, ¿sí? En ese caso usamos heavy. Bien. Otra duda que tengo, que vi en varias fotos que suelen poner el microtornillo sobre el intraradicular, digamos, entre los dos premolares. ¿Se puede también poner entre el canino y premolar para tracción de un canino? Me refiero a un Sí. canino superior, ¿no? Traccionar un... Sí, pero lo único que tenés que ver vos, el mentoniano. Claro, Tenés que censurarte. la Si te lo, salida del mentoniano. claro, si te lo permite, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah, bien, bien. Pero recomienda más entre los premolares. No. El tema es que siempre nosotros decimos las ubicaciones en función de las características anatómicas y de dónde podés y no, pero si a veces necesitas y el mentoniano está lejos, ¿por qué no lo puedes poner? ¿Lo puedes Bien, poner? bien, ¿Sí? bien, bien. Bueno, bárbaro, gracias. Otra De nada. consultita, perdón, Sí. ¿el doble arco, el flexible, se extiende, va de molar a molar o llega solo en la parte? No necesariamente, mira, si vos tenés bandas, lo podés hacer que se extiende y que quede acá, ¿viste el huequito que tiene la banda ahí entre los tubos? Sí, Ahí, sí. que quede ahí como superpuesto, no pasa nada. Ah, Y bien, si bien. no, va hasta distal del 5. Hasta distal del 5. Ah, Sí. perfecto. Muy bien. ¿Eh? Sí, El gracias. flexible estamos hablando. Sí, el flexible. El rígido siempre a fondo de slot y en el tubo principal. Claro. Gracias. Bien, de nada. Bien, y vamos también a los casos de agenesia. ¿Qué pasa? Podemos tener mesialización posterior, o sea, queremos cerrar los espacios agenésicos. Veamos este caso, ¿sí? Acá hemos traído los caninos, están acá ya ubicados en el lugar de los laterales. Pero hay que traer todo este sector. Y miren una forma muy práctica de hacerlo. Le ponemos un micro, siempre para perder anclaje tenemos que poner el micro mesial. Eso estamos, todos de acuerdo. Entonces, después tenemos que traccionar este premolar hacia adelante. Pero ¿qué pasaría si nosotros directamente agarramos y traccionamos desde acá al micro? ¿Qué va a pasar con este sector si nosotros traccionamos así directamente desde acá? Y se intruye. Se intruiría, por más que coloquemos el micro. Entonces nosotros tenemos que tratar con algún aditamento, de nuevo, un pedacito de 17 por 25 de acero o del Giloy, lo conformamos para que vaya al fondo del slot. Entonces va primero ese power arm al fondo del slot y la altura del gancho lo vamos a hacer en función de dónde está el micro para que la tracción sea lo más paralelo posible sin que haya un efecto de intrusión. ¿Está bien? Y tampoco nos podríamos agarrar como hacíamos antes, que ligamos en 8 todos estos sectores y traíamos con una elástica en cadena el premolar hacia adelante. ¿Por qué? Porque el sector anterior se nos iba un borde a borde. Entonces, se pone un micro y se trabaja con power arm para ayudar a la mesialización de una forma, ¿sí?, más paralela, sin cambios verticales. Miren. ¿Sí? Esta era la radiografía inicial. Fíjense este casito, primero cómo se mesializaron con resortes y después
se le colocaron los micros primeros entre centrales y los caninos, y después, perdón, fíjense acá cómo se lo fueron trayendo con estos Power-An a los premolares hacia mesial, usando de ambos lados Power-An, y acá ya se lo fijó con una ligadura de alambre. Ven que ya termina la mesialización y se lo fija con una ligadura de alambre mientras trabajamos con elásticos de clase 3. Fíjense. ¿Ven? Ahora bien, quiero que vean una cosa. Cuando el paciente está en edad de crecimiento y ustedes decidieron, porque el caso así lo permite, que no conviene cerrar el espacio del diente agenésico, sino dejar los caninos en su lugar, porque son arcadas muy amplias, pacientes braquifaciales, que no le podemos cerrar. Entonces, ¿cómo se hace si todavía no tiene la edad implantológica para mantener ese espacio? ¿Cómo hacen? Porque si no hay diente, ¿qué pasa con el hueso? Se reabsorbe. Exacto. Entonces después, con el tiempo, cuando son más grandes y se hacen el implante, tienen que hacer injerto, porque si no, toda la tabla vestibular no existe, o sea, está hundida, se llama la concavidad labial muy marcada, que es muy antiestética. Entonces, después, antes del implante, hay que hacer todo un proceso como de injertos, como para tener un mejor volumen ahí. ¿Qué podemos hacer con los micros? El paciente todavía le falta la edad implantológica, que en las mujeres 17 años, y en los varones hasta los 21 no se puede hacer un implante, porque el hueso sigue creciendo. Entonces, se lo puede mantener con microimplantes. Y miren, les muestro dos artículos, que uno de la doctora Birgit Nielsen, que es una alemana que ha trabajado muchísimo con microimplantes, y ella, ¿cómo los pone? Los pone bicorticales, pero con un sistema que lo pone desde palatino hacia vestibular, y que tienen como un ganchito, ven que ahí se ve, como un alambre, desde el micro hacia el reborde, para reconstruirle la parte estética de la coronita. Entonces ella sostiene, lo hace, obviamente previa Condin, porque hay que medir muy bien la longitud de este micro, lo hace de esta manera. Otros, como el doctor Benedict Wilms, utiliza microimplantes, él los llama implantes infantiles. ¿Por qué? Porque usa microimplantes de 1.6, los que usamos los interradiculares, nada más que más largos, y los pone como si fuera un implante. ¿Sí? Entonces, miren, este es un artículo de él. ¿Ven? Pone estos micros. Algunos, si se puede, pone de 2 milímetros, como si fuera un extraradicular, y si no, de 1.6. Y le hace después la corona. Entonces nosotros, en nuestra experiencia, hemos colocado, fíjense, por ejemplo, en este pacientito, miren, bien braquifacial, con las agenesias de laterales, pero fíjense que ya observamos que las raíces de los caninos están donde deberían estar. Entonces, con esas arcadas tan amplias, nosotros no podemos cerrar el espacio, tenemos que tener un buen espacio y mantener para un implante futuro. Les pasó esto, bueno, necesitó de una disyunción, pues tenía mordida cruzada ósea, pero les quiero mostrar entonces que con unos resortes comprimidos de nitinol, cerramos el diastema, llevamos bien la corona a la posición de cúspide tronera del canino correcta, a la posición de clase 1. Cuando se pudo, se colocó ya los provisoritos con los dientes de stock para mantener y a la vez para dar estética. Termina así, pero este chico tiene 13 años. Entonces, ¿qué hicimos? Así termina. Su gran complejo, imagínense, un adolescente
Entonces, apenas terminó ese día, le hicimos un vacupress con unos dientitos de stock, pero esto es mientras nos come, que no vaya a salir y que se tenga que sacar el Essex porque pobre no va a poder ocultar esos espacios. Entonces, la próxima vino y le colocamos los microimplantes. Estos microimplantes que usamos fueron microimplantes de 12 de largo y de 1.6, los Morelli. Y una cosa más, lo difícil que fue en él, porque tenía ya deprimido, entonces había que ponerlo con una angulación tal que fuera dentro del hueso, ¿no? Y después, miren, allí están colocados los micros, ¿ven? Ahí están. Un consejo, cuando ustedes coloquen estos micros, tienen que anestesiar a fondo surco, porque si no lo van a sentir y le va a doler, como si fueran a poner un implante que es a fondo surco, ahí tienen que anestesiarlo así. No lo anestesien solamente en la zona donde coloquen el micro, ahí solamente por el pinchazo, pero para que no le moleste cuando ustedes están colocando el micro, tienen que anestesiar a fondo surco. Ahí está, y después se le hizo estas coronitas para que fueron cementadas sobre estos microimplantes, y ahí tenemos la sonrisa del paciente. Entonces, miren, fíjense el cambio, así terminó, y con sus microimplantes y sus coronitas provisorias. ¿Sí? Nay, y puede ser que al estar esos microimplantes ahí mantengan el nivel del hueso, o sea, nos evita Sí, que se pase el hueso hasta que él tenga tratamiento. Se ha comprobado que mantienen el hueso no solamente en sentido anteroposterior, sino también en sentido vertical. ¿Sí? Y que no impiden, y lo otro importante, no solamente que lo mantienen, sino que se vio que no, verticalmente, no es que lo frene, hay como, no impide el crecimiento vertical. Perdón. Ay, sí, me va a prender la luz, no me di cuenta que se hizo de noche y yo estaba sin luz. Perdón. Gracias, Edith. Claro, no me había dado cuenta yo, estaba en la oscuridad. Bueno, miren este otro caso. Esta otra pacientita, también braquifacial, miren las raíces de los caninos, están súper distales, bien braqui, hay que reabrir. Entonces, uno dice, no, si los caninos ya los tiene casi pegados, no, las coronas, las raíces no, anda a traer esas raíces. Entonces, bueno, se lo trabajó, fíjense, se fueron llevando en este caso, los caninitos con resorte con ojitos. Miren, nos ayudamos con resortes de nitinol. Miren cómo se va ya verticalizando. Pusimos los provisoritos. Trabajamos un poquito, nos ayudamos con la intercupidación con gomas. ¿Sí? Entonces, después terminamos y se le hicieron los provisorios, las coronas provisorias sobre los microimplantes. Y ahí lo van a ver. Ahí está. ¿Sí? Ah, no, perdón, no son de 12, de 14 usamos. Bien larguitos, de 14. ¿Sí? Para que tengan mayor retención, de 14. Doc, Y, sí. y después al retirarlo, después de tantos años, ¿no es difícil? No, ¿sabes por qué no? Porque estos micros, acuérdate que no se oseointegran. No se oseointegran. Porque no tienen, por más de que usemos de titanio, la superficie no tiene el tratado para, viste que le da esa porosidad especial de los implantes para la oseointegración. No se integran. Ah, bien. Lo cual, por eso nosotros le damos más anclaje con la longitud, pero ustedes se tienen que fijar que en oclusión no te lo vaya, en oclusión o en las lateralidades, en los movimientos, no te toque nada, porque si te llega a tocar, se sale, porque no,
obviamente, entra un poquitito de una mala fuerza, se va a salir. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bueno, acá hay otro caso donde se coloca el microimplante. Miren, siempre Power Arm para perder anclaje en este caso. Y fíjense que también podrían llegar a colocar un microimplante en el rafe para con un seccional apuntalar. ¿Bien? Cuando ustedes apuntalan una pared, ¿sí? Miremos este caso. Si es unilateral no hay tanto problema, pero fíjense si es bilateral el querer perder anclaje. ¿Qué pasa? Los dos centrales solitos no se bancan la tracción de los caninos, se van a invertir. Pero si nosotros los apuntalamos de palatino, ya es más difícil. Entonces, miren, este paciente ya vino así. Esto eran caninos que le habían hecho unas carillitas, le habían camuflado un poco con composite, arcadas más bien de forma triangular, así que miren dónde estaban las raíces, teníamos que terminar de cerrar. Ahí está, pero fíjense que no tiene nada tiene muy poco Berset, mejor dicho, ya vino también además con reabsorciones, entonces había que evitarle cualquier situación traumática. ¿Qué hicimos? Miren, se le puso el micro y un alambre, un seccional en ese micro, se adaptó al paladar, por eso hay que tomar una impresión, y se adhiere con composite del sector posterior a las caras palatinas por encima de los círculos. Y fíjense cómo ya podemos de esta forma perder anclaje y no repercute en el overjet para nada, porque lo tenemos desde adentro, ¿sí? Apuntalado, como les decía. Por supuesto que el arco vestibular es de acero, rectangular, etc. Pero miren, fíjense, ahí ya está terminando, ya se le sacó ahí el micro, y en este momento el paciente se le terminó, se le sacaron los brackets, ahora tiene que ir a toda la parte de la rehabilitación. Bueno, otro caso también de pérdida de anclaje. Miren otra forma, ¿sí? En lugar de hacerle un power arm, desde el micro se le puso un alambrecito para aproximarse más a el elemento dentario. Otra forma también. Distintos power arm. Siempre acuérdense los micros mesiales a las brechas. ¿Sí? ¿Estamos? Miren, otro, fíjense, mesialización, ayudado con elástico de clase 3, cómo se pueden traer perfectamente, pero lo que son más amigables, no tanto son estos adheridos, porque los adheridos o inflaman la encía o se despegan. Háganlos al slot. Se toman un poquito más de tiempo, porque es más laborioso calcular que entre bien en el slot y después la altura para hacer el gancho, pero es lo más efectivo. Y por último, les quiero mostrar dentro de los usos también qué pueden llegar a necesitar del microimplante. Esto es un esquema, pero les puede a ustedes servir. Vieron que a veces el rehabilitador le dice, necesito hacer un alargamiento coronario, pero no tengo suficiente remanente. Entonces, ¿ustedes no me lo podrían extruir? Así, ¿cómo? Entonces, una forma es, se pone un micro, al remanente se le adhiere algo, en este caso se le puso como un ganchito, ¿para qué? Para que desde el micro se le hizo como este resorte, ¿ven? Es un alambrecito que tiene unos resortes ahí verticales, ahí está sin enhebrar, ¿ven? Está larguito. Se lo pone en este ganchito, y lo que va a hacer este resorte es tratar de nuevo de enderezarse y ahí extruye el remanente. Pero tienen que tener en cuenta una cosa. Si extruye el remanente, ¿qué pasa con la encía? ¿Qué pasa con la También encía? acompaña, va a ir acompañando a la extrusión. Exacto. Y si el rehabilitador le dice, yo necesito que la encía no baje, necesito que solamente baje
el remanente dentario. ¿Qué harían ustedes? ¿Se les ocurre algo? No sé, una sindesmotomía más profunda, no tengo idea. Una fibrotomía, que es una sindesmotomía del primer milímetro para desinsertar las fibras del anillo circular de Colliker, que son las más elásticas. Entonces, miren, les muestro. Si ustedes quieren hacerlo sin fibrotomía, se va a extruir, como dijeron, perfecto, el remanente y la encía. Pero si ustedes le hacen la fibrotomía, se extruye solo el remanente. Y ustedes me dirán, ¿y cada cuánto hay que hacer esa fibrotomía? Por lo general, con una o dos activaciones ya está. ¿Cuánto te puede llevar? 2 meses, ¿sí? El extruir estos remanentes. Es muy rápido. Y es una fibrotomía, le hacen la fibrotomía, se lo activan. La próxima, si todavía falta, le hacen de nuevo la fibrotomía y lo vuelven a activar para la extrusión. Pero es con el bisturí solamente el primer milímetro, desinsertar el primer milímetro de esas fibras más elásticas. ¿Se comprendió? Sí. Perfecto. Bien. No, que no sería lo mismo decir gingivectomía, ¿cierto? No, no es lo mismo. Claro, está bien. No. Cuando también usás la fibrotomía, por ejemplo, ¿viste esos casos que tenés los dientes muy rotados? Sí. Y bueno, tuviste que remar para derrotarlos. No podés jugarte a lo derrotaste y bueno, rezar además de poner una contención fija. No, tenés que hacerle una fibrotomía para desinsertar esas fibritas y que se vuelvan a formar en esa nueva posición. Bien. También, por ejemplo, en algunos casos, tenemos el espacio, usamos todos los recursos, no se nos rotan, principalmente los incisivos, que son los más reticentes. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente le decimos al lucre, en nuestra periodoncita, le decimos al lucre, hacernos un poquito la fibrotomía, y ahí mismo le hacemos cupla al incisivo. Entonces, sin esa resistencia se derrota rapidísimo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. No sé si quieren preguntarme algo más, aunque me han estado preguntando, obviamente, el desarrollo de estas 2 horitas, pero cualquier cosa que les surja ahora, me lo preguntan, y si no, después, por supuesto, por el grupo también lo pueden hacer, o se van anotando todas las preguntas para la última sesión. Yo tengo una duda. Sí. En lo que es tracción de caninos superiores, los retenidos, lo que estuvimos hablando hace un momento, con respecto al microtornillo, sugiere que sea de largo de 8, de 10, de 8, de 10, ¿estará bien? Si lo pones en el paladar, tiene que ser de 8. Y si lo pones en inferiores, depende. Viste lo que poníamos adelante como para usar los elásticos, generalmente son de 6, porque de 6, ponen más chico. de 6, aquí abajo de 6, y si lo ponen en el paladar de 8. Bárbaro, bárbaro, listo, ahí está, bárbaro, gracias. De nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, me despido de ustedes hasta el próximo miércoles, que vamos a ver la utilización, la biomecánica, pero con los micros extrarradiculares. Perfecto, muchas gracias, Nay. Hermosa la clase. Bueno, esperemos que le saquen provecho y que Gracias. empiecen a usar. Y acuérdense, Tremenda clase. ahora van a estar chochos porque le van a encontrar utilidad a todo. Todos los pedacitos de alambre les van a servir. Mañana arranco yo. Muy bien, genial, genial, genial. Me parece espectacular. Éxitos entonces, después nos contás. Por supuesto, por supuesto. Bueno, chicos, que anden muy bien. Hasta el miércoles próximo. Chao, gracias. Chao, gracias. De nada, a Gracias. ustedes. No, Chao, gracias. chao. Chao. Hasta luego.